Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy honrada de ser presentada por María Adela, primeramente, que es una maestra fundamental en mi vida y en la vida de muchas personas, me parece, en este plano, ¿no? Digamos, en esta temporalidad. Y bueno, muy agradecida de estar acá con ustedes en este Consejo de Paz que yo en un principio que me invitó María Adela me sentí un poco como muy honrada, pues de entrada, muy agradecida y como desde ese lugar estoy acá, en realidad, no tanto como desde un lugar de que yo me considere miembro de algún aspecto en específico de ello, pero que sin duda desde la filosofía, por ejemplo, desde la filosofía de Spinoza, el tema de la paz, a mí me ha generado como también muchas inquietudes, ¿no? De cómo y desde dónde trabajamos y qué posibilidades tenemos de construcción colectiva, con todas las diferencias y las dificultades que enfrentamos los seres humanos en esta sociedad, en nuestras sociedades, en nuestra historia. Y bueno, yo en ese sentido me siento muy agradecida de estar acá con ustedes, con este colectivo que percibo un trabajo pues de paz, ¿no? Digamos. Y bueno, yo cuando me invitó María Adela, yo estoy acá ahora, acá en Buenos Aires, como parte de mi sabático que me otorga la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde yo trabajo, que es un honor también tener eso, y decidí venir para acá porque justamente yo me he dedicado a estudiar la filosofía de Spinoza, y acá en la Argentina hay mucho trabajo sobre la filosofía de Spinoza. De hecho, también me siento como muy... Es interesante como que estoy hablando yo desde México de la filosofía de Spinoza acá con ustedes, cuando pues acá hay cantidad de personas trabajando esto, pero creo que la particularidad que está en ese sentido, el por qué soy invitada por María Adela, es por el trabajo de Río Abierto, ¿no? Entonces, yo en este texto que me publicaron ahora en el 2015, el año pasado, es un texto que yo trabajé durante muchísimo tiempo y donde lo que me permitió comprender a mí la filosofía de Spinoza fue el trabajo de Río Abierto. Es decir, yo leí a Spinoza desde la experiencia y la formación en el trabajo de Río Abierto. Y siento que el texto que yo publiqué y la manera en que yo hago mi investigación filosófica o mis argumentos filosóficos o los argumentos que retomo de Spinoza tienen mucho que ver con lo que yo pude y sigo aprendiendo de este trabajo de Río Abierto, que para mí fue como muy revelador. En ese sentido, el trabajo de Río Abierto me parece que tiene esta claridad de permitirnos la encarnación de nuestra potencia de vida, de aprender a recibir esa potencia y estar como preparados para recibir esa, que es fuerte, pues, porque es muy intenso a donde te lleva a trabajar, tanto personalmente como en tu relación con los otros. Pero es tan profundamente amoroso el trabajo colectivo y tan logrado de Río Abierto, como desde un lugar muy sencillo permite como esas conexiones con esa eternidad, de alguna manera, que somos. Y ahí estoy mezclando a Spinoza mucho, les aviso también. Que yo encontré en la propuesta filosófica de Spinoza que hizo en el siglo XVII, de la filosofía y desde hacia dónde él consideraba que se tenía que dirigir la reforma del entendimiento del ser humano en su época, que todos hablaban en esa época de reformar algo, como de entrar en un nuevo conocimiento, etc. De alguna manera, para mí, Río Abierto me significó una reforma de mi entendimiento, una otra manera como de conjuntar tanto lo ancestral, profundo, de las raíces de las que provenimos a través del movimiento y de la tierra y etcétera, junto con la escucha cotidiana de esta necesidad de recuperar al cuerpo, ¿no? Es decir, de esta necesidad de hacernos cargo del deseo que somos encarnados. Y bueno, yo encontré en esos dos pensamientos y métodos, tanto la filosofía de Spinoza como el trabajo de Río Abierto,
una total sincronía. Entonces, bueno, ese es como, yo en el libro lo que planteo, por ejemplo, es cómo la inmanencia para Spinoza, que eso me parece lo más fuerte de su planteamiento, lo más interesante y revolucionario en su época, era esta cuestión del tema de la inmanencia. En realidad en la filosofía hay todo un asunto todas las filosofías se han construido también mucho hacia la trascendencia, ¿no? O sea, y la filosofía, de alguna manera me parece que logra hacer ver aquello que nos religa y nos permite pensar y transformarnos, pero desde un lugar como de muchas preguntas, ¿no? Es decir, la filosofía es una invención también de preguntas y de inquietudes y de cosas que no nos terminan de quedar claras, ¿no? La filosofía es como un poco necia, me parece, en insistir en pensar y pensar y pensar y pensar. Yo encontré en Río Abierto, la primera de las cosas que en Río Abierto me pasaron, y en el trabajo también me pasa del yoga, es como, no pienses, ¿no? Digamos, como no te quedes solo en lo racional, ¿no? Digamos, o solo en el trabajo de este centro, ¿no? Sino como la integración de todos los centros, ¿no? Entonces, siempre he tenido yo la inquietud, que es lo que yo procuro hacer en mi trabajo como en la enseñanza de la filosofía, es qué ha pasado con este no integrar, ¿no? Y en ese sentido Spinoza me parece quien en esa época de la modernidad y la entrada a ese momento de la racionalidad es quien verdaderamente logra plantear desde la inmanencia este sentido de una razón como un afecto. Es decir, la razón es afectiva. La razón no es esta cosa separada del cuerpo o aislamiento o ese solipsismo del pensar, sino que tiene que ver con que nuestra capacidad de pensar es parte de nuestra capacidad y de nuestra potencia de afectar y ser afectados. Y en ese sentido me parece que Spinoza fue un gran y revolucionario, y creo que desde ese lugar es de donde él procura sostener la inmanencia, que no significa que al interior de la inmanencia significa permanecer en, estar implicado con. Entonces Spinoza dice, Dios es la causa inmanente de todas las cosas, no es causa trascendente, ¿no? Y cuando habla de Spinoza de Dios, hace también algo muy importante, que para Spinoza Dios es la naturaleza. Entonces le quita como una parte como del peso antropomórfico a Dios, a la noción de Dios, y habla de la inmanencia. Pero justamente a mí la parte que más me interesó, aparte de estudiar esos aspectos, fue justamente el papel que tiene, que nosotros, anterior a la idea, tenemos el deseo. Es decir, nuestra esencia, para Spinoza, nuestra esencia es deseante, desea, ¿no? Tiene conciencia de su deseo, de lo que apetece, de lo que le gusta, de lo que requiere, de lo que, ¿no? Tiene como gusto, no tiene percepción, etcétera, etcétera. Entonces imagina cualquier cantidad de cosas, y Spinoza está justamente como queriendo llevar a hacernos, a que previo a que pensemos, sentimos, digamos, previo a que estamos como en ese lugar de deseo total. Entonces me parece que la inmanencia es importante para sostener esta idea también, que es la que más me atrae a mí de Spinoza, que es el conocimiento de una razón afectiva, es decir, donde la razón ya no es un imperio dentro de otro imperio, va a decir Spinoza, es decir, nosotros no somos un imperio fuera de la naturaleza, somos una expresión de la potencia de la naturaleza y tenemos maneras específicas de expresar esa potencia afectiva que somos. Y esa potencia afectiva implica nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, nuestra capacidad de encarnar el conocimiento y el entendimiento desde el cuerpo y desde lo mental. Para Spinoza no hay como separación entre mente y espíritu, por ejemplo. Es decir, para Spinoza cuando decimos mente o alma o espíritu estamos diciendo mente en términos humanos. Y lo que me parece que cuando yo trato de vincular, yo he dado en la universidad el curso que doy de Spinoza lo doy con el trabajo de movimiento expresivo de Río Abierto. Y ha sido como muy interesante porque es como muy automática el
el entendimiento de la filosofía de Spinoza a través del trabajo de Río Abierto, que yo creo que el trabajo de Río Abierto permite el entendimiento de muchas cosas, no solo de la filosofía, en este caso que yo trabajo de Spinoza, sino que a mí me ha convencido mucho esta forma de filosofar, esta manera de entender el proceso del pensamiento, combinarlo con el trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente como yo he trabajado. Yo en el taller que les comentaba María Adela, lo que hice, y después lo fui trabajando con otros elementos del yoga y etcétera, de técnicas corporales, es a través de esta técnica del trabajo expresivo, estos elementos que trabaja Río Abierto hacia la alineación de nuestros centros de energía y hacia la posibilidad justo como de hacer como una conciencia como de esta encarnación y dejar sernos canal de la vida, y poder como asumir ese ser canal. Yo lo que combino con ese trabajo es un planteamiento que hace Spinoza en su tercer libro de la Ética, que es todo su estudio sobre la teoría de los afectos, donde Spinoza habla de tres deseos primordiales. El deseo, que ya les decía, es decir, tres afectos primordiales del ser humano, que son el deseo, la alegría y la tristeza. Y que el deseo, la alegría y la tristeza. Y entonces la alegría y la tristeza para Spinoza son como variaciones de potencia. Es decir, la alegría no es, digamos, como estoy alegre, no, es decir, sino como que es nada más como la posibilidad en nosotros del registro de elevar nuestra potencia de acción, ¿no? De darnos cuenta de nuestra mayor perfección. Y la tristeza es como disminuir nuestra potencia de acción. Entonces, toda tristeza disminuye nuestra potencia de actuar y toda alegría aumenta nuestra potencia de actuar. Entonces, bueno, lo que yo hice en el taller y lo que me gusta trabajar en ese sentido es cómo a través del movimiento expresivo y el llevarnos a esta cuestión también de descontracturar o de permitir una catarsis o de permitir las diferentes formas de expresión que tenemos desde la corporalidad, cómo pasamos de un estado a otro y qué nos sucede en ese ir y venir, que nos pasa todo el tiempo, pues, pero no todo el tiempo captamos esa transición o digamos ese sutil cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco como lo que yo he trabajado. Spinoza también tiene un planteamiento que tiene que ver con esto, que dice que a mayor capacidad del cuerpo de ser afectado de múltiples maneras, mayor capacidad de la mente de crear ideas distintamente, ¿no? Es decir, como a mayor capacidad, y a eso voy con esta cuestión como de la conexión con el trabajo de Río Abierto, también como a mayor capacidad de convertirnos en este canal de expresividad, mayor capacidad tenemos de entendernos, de relacionarnos, de comunicarnos, y en ese sentido también de producir mucho más alegría y en ese sentido mucho más como conciencia colectiva, ¿no? Porque Spinoza, por ejemplo, en términos de la política y la paz, consideraba que la paz es una virtud colectiva, es una virtud que no es una virtud individual, sino es una virtud que solo se realiza políticamente o solo se realiza colectivamente, no se puede realizar individualmente, digamos, sino que siempre y necesariamente sucede de manera colectiva. Entonces, esto es importante porque para Spinoza todos somos como singularidades, diversidades, y al mismo tiempo estas diversidades se van haciendo como cuerpos más grandes, pero siempre determinados. No podemos ser otra cosa de lo que somos. Eso también me pareció como muy lindo de Spinoza en esta idea también inmanente, ¿no? Es decir, yo no puedo ser una paloma o un caballo, sino que puedo compartir y entender la potencia de ese caballo y mi potencia y la relación que hacemos para que se potencie la existencia de esa naturaleza, ¿no?
Y bueno, básicamente eso es como, no sé ¿No si quieres podemos... hacer algo para mostrar? No sé, podría ser. Podría ser, sí. Pero no sé si quisieran como preguntar algo o porque digo, es mucha... Es difícil resumir como... A mí cuando aclarar algo sobre el aumento de nuestra potencia con la alegría y una disminución de la acción, pero no me quedó claro lo del deseo. ¿Cómo funcionaría el deseo? Bueno, Spinoza define el deseo, los seres humanos, o el hombre, porque bueno, él pone el hombre como... No era muy feminista Spinoza. Que nosotros, el deseo sería para Spinoza, en la naturaleza existe conatus. Todas las cosas en la naturaleza, para Spinoza, todas las cosas, él se refiere a todo lo que existe, en la naturaleza tiene conatus, es decir, persevera en ser y permanece siendo, está presente, digamos, por ejemplo, Dios es la potencia absoluta, o la naturaleza la potencia absoluta, y tiene una potencia absoluta y necesaria de existir. Es presencia absoluta. Todo existe dentro, digamos, como implicado en esa potencia. La forma del conatus es como el árbol va a perseverar en ser árbol, la estrella en ser estrella, el mar en ser mar, y el ser humano en ser humano. Entonces, nuestra forma de expresar el conatus de la naturaleza es el deseo. O sea, es la manera en que se expresa nuestro conatus, que es una conciencia del apetito. Es decir, yo soy consciente de que me gusta el alfajor. O sea, me doy cuenta que algo me gusta y lo deseo, ¿no? Digamos, estoy poniendo un ejemplo un poco por lo que me pasa con el alfajor cuando llego acá. El deseo como atractor de vida. Claro, el deseo como la expresión de la afirmación de la vida. Hay una cosa que hace Spinoza muy interesante con la ética, porque Spinoza saca la discusión en la época y posteriormente fue muy trabajado, ha sido muy trabajado en ese sentido, que sacar un poco como lo ético de lo moral, ¿no? Spinoza va a hacer una inversión ética y va a tratar de fijar la ética en lo ético y no en lo moral. ¿Y cómo lo hace? Con una frase que tiene que ver con el deseo, que es muy linda, que dice, está en Ética, libro 3, proposición 9. Es que eso se tiene que decir como para que la gente vaya a buscarlo. Nosotros no deseamos, queremos o apetecemos algo porque lo consideremos bueno, sino que es bueno porque lo queremos, lo deseamos y lo apetecemos. Y ahí hace un giro muy interesante, es decir, sí, es como, es bueno porque lo deseas, porque eso es lo que eres. Porque el desear mantiene el flujo de energía en movimiento, ¿no? Aunque después el desear compulsivo ya por supuesto. Que vivimos es otra sí, cosa. es otra cosa. Pero por eso este trabajo de los afectos, ¿no? Que es donde yo conecté mucho con el trabajo de Río Abierto, porque Río Abierto trabaja el tema de la afección, de la capacidad que tenemos de sentir, de hacernos cargo de nuestras emociones, de no vivirlas como con una carga moral fuerte. Es decir, que si yo me enojo y tengo ira, no es que estoy haciendo un daño, es decir, que tengo que transitar por esa afección que es parte de mí, o sea, yo no, es decir, es parte como de mi estar en el mundo que yo puedo transformar, y ahí es donde entra la razón afectiva y la intuición, que serían las formas de conocimiento. Es decir, yo puedo imaginar, es decir, yo puedo sentir envidia porque estoy imaginando algo y estoy deseando algo al mismo tiempo con eso. Entonces es como hacia eso va un poco el planteamiento de la teoría de los afectos de Spinoza, ¿no? Haceme acordar tu nombre, ¿cómo te llamas? Mariela Oliva. Mariela, y por ejemplo, esas corrientes tipo budistas o alguno de algún japonés por ahí, que hablan de que el problema para la trascendencia o la inmanencia o llegar a otro estado de conciencia, pasar a otra, es el deseo.
O sea, como que estamos trabados en un lugar que son nuestros propios deseos. ¿Cómo lo ves eso? Como que la filosofía de tipo de Spinoza o corrientes religiosas que se basan en cosa positiva, y aquellos que no, que van como en otros niveles, ¿se complementan o son cosas que son separadas y diferentes? Yo esa pregunta me la hice muchas veces, todavía no tengo una respuesta contundente. Me parece que Spinoza está pensando el deseo no en el mismo sentido que lo elabora el budismo. Sin embargo, hay un punto donde podrían coincidir. Es decir, Spinoza va a decir que nosotros no podemos no desear. Es como, no podemos no desear. Es decir, no podemos no ser conscientes de algo que apetecemos. O sea, y creo que Spinoza lo que va a decir es que hay que no condenar el deseo y todas las formas de afecto que el deseo puede construir, sino como aprender a entenderlo y a conocerlo para poder usarlo en favor de nuestra existencia y no en contra de nuestra existencia. Y en ese sentido tal vez podrían coincidir, y ahí tal vez el budismo se está planteando como el no deseo, como alcanzar ese estado que para Spinoza sería para mí la intuición. Es decir, este estado de total como armonía con digamos, como se diría más contemporáneamente, con el cosmos, con el orden. Y el saber. Ajá, ahí está dándose y no, sí. ¿No? Y no tengo como interferencias, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y ahí parece que, yo no sé si lo que sucede es que tal vez ya no deseas de las mismas. Es decir, hay un aquietamiento, porque en este sentido es muy interesante. Spinoza desarrolla bien explicadas en su teoría de los afectos como 45 formas de la afectividad. Y bueno, de esas que se desprenden de deseo, alegría y tristeza, que pueden construirse muchísimas más, ¿no? Pero de las que ya pasan por, digamos, en la transición de la razón afectiva, quedan 4. Y luego el amor a la existencia, como el más afecto. Entonces creo que ahí está un poco claro esa relación. Pregunta, ¿hay alguna distinción que hace Spinoza? Porque para mí hay como algo clave, y tratándose que vos nombrás en tu libro la subjetividad, una diferencia entre el deseo y la necesidad. Qué buena pregunta, pero sí me parece que, pero el deseo es decir, en términos absolutos, todo es necesario para Spinoza. Diga, para su filosofía. ¿El deseo es absoluto? El deseo no sería una expresión o una manera de esta modificación que somos nosotros dentro de la naturaleza, porque para Spinoza nosotros solo somos un modo de la potencia. Ajá, una manera de ser de la potencia. No somos, digamos, somos la parte de la potencia, no estamos como fuera de ella, ni somos diferentes a ella, pero somos una manera de ella. Entonces, el deseo en nuestra modificación sí es inevitable, digamos, ¿no? No podemos como no desear, a eso va. Y es una necesidad porque es una necesidad dentro de la potencia absoluta, en ese sentido. Porque Spinoza, por ejemplo, no menciona la noción de encarnación, porque tiene como Spinoza, como es en su época, está haciendo una reflexión del entendimiento que se está dando de la religión y del uso teológico de la religión, y está haciendo una fuerte observación a eso y a querer justamente como reformar el entendimiento de eso que se llama Dios, ¿no? A Spinoza le decían, es un ateo, y Spinoza se defendía y decía, no, es que yo no soy ateo, lo que pasa es que ustedes no entienden el Dios que yo entiendo, pero... Y en ese sentido no usaba la palabra encarnación, también era muy cuidadoso en no usar la palabra, usaba la de ánima, para hablar de alma, pero la usaba en ciertos momentos muy cuidadosamente, también iba metiendo la palabra mens. Spinoza era como muy interesante como
que yo ahí creo que él construyó hay un libro muy reciente publicado que lo tradujo Cactus, que se llama Spinoza, Poema del Pensamiento, que Spinoza, ahorita que hablábamos del lenguaje, ¿no? De buscar cuál sería la palabra más contundente, ¿no? Como la potencia del lenguaje. Y Spinoza en su filosofía tiene un trabajo con la potencia del lenguaje. Y en ese sentido Spinoza no habla tanto de la encarnación, aunque sí está hablando todo el tiempo de que cuando dice Dios tiene, o la naturaleza tiene el atributo de la extensión y el atributo del pensamiento, así como infinitos atributos que nosotros no conocemos porque no estamos hechos, digamos, de esos atributos, somos una modificación de esos dos atributos, o sea, decir que somos cuerpo y mente, deseando, ¿no? Digamos, eso es básicamente como... Y en ese sentido, retomando como un sentido más que yo creo que a mí me lo enseñó Río Abierto, como es hacernos cargo como de esta forma de estar encarnados. Entonces me parece que no sé, en ese sentido tal vez no sé si coincidirían tanto, pero sí coinciden en el hecho de que no hay otra forma en este presente en el que nos encontramos, y esa está en el infinito, ¿no? Cuando Spinoza habla de que tenemos la sensación de ser eternos, cuando tenemos esa percepción que nos da un enorme contento de sí mismo, de nosotros mismos, y que nos expande y nos potencia, simplemente estamos siendo lo que ya siempre hemos sido, pues. Entonces estamos como en el entendimiento de la naturaleza, y hay que fomentar esos estados. Spinoza diría como que tenemos que eso implica un esfuerzo para Spinoza llegar a esos. Nos suceden cada tanto, ¿no? Como lo que le llamamos momentos epifánicos. Pero momentos como de eternidad. Ajá. Y Spinoza considera que tenemos la potencia de estar en la eternidad, ¿no? Con este cuerpo no. Y ahí es donde está lo inmanente en su planteamiento, es decir, no tengo que esperarme a otra vida para, ¿no? Es ahora, es presente, se afirma en eso, y me parece que justo en ese sentido Río Abierto y la filosofía de Spinoza aportan muchísimo a esta necesidad que tenemos de paz. Este anhelo de paz es nuestro anhelo de eternidad, yo creo, ¿no?